gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. ¿Cuántos están listos este día para recibir el gozo del Espíritu Santo? 1, 2, 1, 2, 3, ¡va! Amo vivir, voy a vivir por ti. Alegras mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grito de júbilo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo.
la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Bienvenidos hermanos y especialmente bienvenido Espíritu Santo porque estás aquí en medio de nosotros. Entonces, para el día de hoy, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 23. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este día que nos has regalado, por una nueva oportunidad, Señor, de agradarte, Dios, de estar en tu presencia, bendito Dios. Te entregamos, Señor, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, porque tú eres santo, Señor, y como decía el pastor, eres 3 veces santo, Dios. Está escrito en tu palabra y nosotros lo creemos, Señor. Te damos nuevamente la bienvenida porque tú estás aquí en medio de nosotros. Entregamos este servicio, Señor, y esta palabra será lanzada en tu nombre, Señor, y confiamos que será útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos y enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, recordemos que el domingo pasado hablamos de un mensaje, el Señor nos trajo una palabra que tenía como título, un poquito redundante, ¿no? El poder de la palabra. Y habíamos quedado que esto era en 2 partes. La primera que vimos el domingo pasado, el Señor nos habló de su palabra, la palabra de Dios. Y veíamos que la palabra de Dios era la Biblia, ¿sí? Haciendo un pequeño recorderis. La palabra de Dios es la Biblia, pero también es Jesucristo mismo. Y veíamos que a través de muchos textos, el Señor nos mostraba cómo el Hijo de Dios es la misma palabra hecha vida. Y que Él estaba desde antes de la creación del mundo, antes de que se fundaran los planetas, el universo entero, la palabra de Dios ya estaba. Eso fue más o menos lo que vimos el poder que tenía esa palabra de Dios. Y el día de hoy, en la segunda parte, el Señor nos quiere hablar acerca de nuestras palabras, ¿sí? ¿Qué poder tiene nuestra palabra? ¿Será que todas nuestras palabras son vacías y se quedan en el viento? ¿Lo que el viento se llevó? Vamos a ver que no es así. Entonces, para iniciar, mis hermanos, quiero llevarlos obviamente a la fuente de todo conocimiento y sabiduría que viene de Dios, que es la Biblia. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y quiero confesarles algo hoy. En este tiempo el Señor me ha permitido estudiar un poquito más del libro de Génesis y llevo un buen tiempito estudiándolo y voy apenas en el capítulo 4 de muchos que tiene. Pero ¿por qué, mis hermanos? Porque si les digo la verdad, esta hermosa palabra desde el inicio tiene tanto para enseñarnos y Dios nos muestra desde la fundación del mundo y desde antes de que se creara todo, cuál es el propósito que Él tiene con nosotros. Entonces el libro de Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 dice lo siguiente, vamos a leerlo en la pantalla. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos,
todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, ¿a imagen de quién fuimos creados nosotros? Así que si Dios nos creó a su imagen y semejanza, también nos dio una forma de comunicarnos, porque es que Dios se comunica y Dios habla. Dios no es mudo, ¿cierto? Entonces, si Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, Él también nos dio esa capacidad de comunicarnos, de hablar. Y como veíamos, Dios existe desde antes de la creación y su palabra también, por lo cual cuando Él nos creó, nos dio poder a través de las palabras. Dios tiene poder por su palabra, y recuerden que por su palabra fue creado todo. Y recordamos un poco que Dios no se puso a practicar a ver cuántas veces se equivocaba para crear la tierra, para crear los cielos. No, Él dijo y así, fue hecho. Lo que Dios dijo fue hecho. Entonces eso es poder de la palabra, pero Dios también nos transmitió parte del poder a nuestras palabras. Así es, ¿verdad? Y quiero expresar una frase que de pronto muchos conocen por uno u otro medio, que dice lo siguiente: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿cierto? De pronto algunos han visto la película de Spider-Man, una de las primeras, y en esta película nos dicen esto. Hay una escena donde el tío de Spider-Man dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto es una frase famosa y muy antigua, realmente data de un libro que se escribió en el siglo I antes de Cristo, y cuenta una historia de un personaje donde él quiso ser como un rey, y el rey le permitió estar un día en el trono y sentarse ahí y disfrutar todos los placeres de ser el rey. Y resulta que lo que él no sabía es que encima de su cabeza colgaba una espada amarrada únicamente por la crin de un caballo. Es decir, que en cualquier momento, si se equivocaba o así no se equivocara, podía caer esa espada y cortarlo, ¿sí? Y ahí de ese escrito nace la frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos creen que tenemos poder a través de la palabra? Amén, ¿cierto? Y entonces, ¿qué conlleva eso? Una gran responsabilidad. ¿Cuál es el poder? Nuestras palabras. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cómo lo usamos y cómo las comunicamos? ¿Cierto? El poder de nosotros es la palabra. Nuestras palabras tienen poder. Nuestra responsabilidad es cómo las vamos a usar y cómo nos vamos a comunicar. Recordemos que Dios nos las dio para comunicarnos. Y vamos a ver el primer punto. ¿Para qué nos sirven estas palabras que Dios nos dio? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo más importante? ¿Alguno tiene idea? Bueno, si no la tienen, vamos a decirlo. Nos sirven para conectarnos con Dios. Y es lo principal. Nuestras palabras fueron dadas por Dios mismo para que nos conectáramos con Él. Entonces, si queremos estar en constante comunicación, no hay otra forma que a través de las palabras. Y esto se revela a nosotros por medio de ¿qué? La oración. ¿Cómo hablamos con Dios? A través de la oración, ¿cierto? ¿Cómo escuchamos a Dios? A través de su palabra, la Biblia. Pero ¿cómo le expresamos nosotros? A través de la oración, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo nos escribió en la palabra de Dios, en la carta a los Filipenses, lo siguiente: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, la oración es el camino directo y efectivo para estar comunicados con nuestro Creador. No hay otra forma. Créame que si usted tiene un número que le han dado, que ese es el número de Dios en su teléfono, bórrelo, porque ese no es. Realmente es la oración. No hay otra forma de que nosotros podamos entrar en esa llamada para hablar con nuestro Creador. ¿Y qué dice la palabra? No se preocupen por nada, ¿cierto? Nos está diciendo aquí en Filipenses 4, 6 al 7. Si quieren lo podemos dejar en la pantalla.
Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Entonces, ¿cuántos están preocupados por la deuda que tienen que pagar esta semana? ¿Qué debo hacer? Orar, ¿cierto? Porque ya está llegando la cuota. Entonces, ¿qué debo hacer? Orar y pedirle a Dios. ¿Y qué no debo hacer? Preocuparme. ¿Qué es preocuparme? Hacer algo antes de la ocupación. Preocuparse. Antes de estar ocupado, ya estar pensando tantas cosas. El Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nos ocupemos en la oración, en la lectura de la palabra, y nos ocupemos de sus cosas, que Él tendrá cuidado de nosotros y suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Amén. Entonces no nos vamos a preocupar más, y en cambio vamos a hablar con el dueño de todo, ¿cierto? Denle gracias a Dios por todo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el cacharrito que tienen de carro? Mi esposa y yo le damos gracias a Dios por el cacharrito que tenemos. Es un carrito viejito, pero es una bendición de Dios. Nos ha transportado, nos ha llevado de un lado a otro y nos ha servido para lo que tiene que servir un carro. ¿Qué? ¿Le pedimos a Dios? Obvio, yo le estoy pidiendo a Dios un carro nuevo. No crean que yo me quiero quedar con el carrito. Yo quiero tenerlo bien mientras el Señor me lo permita. Pero yo le pido a Dios. Yo no me quedo preocupado y a veces me molestan cosas, y obviamente un carro viejo siempre va a tener complicaciones. Pero lo primordial es pedirle a Dios que Él es el dueño. Él es el dueño de todo. Con todo lo que hacen los carros, Dios es dueño de todo lo que hacen los carros. Él es dueño de este mundo y de todo lo creado y de todos nosotros. Entonces, ¿a quién debo pedirle yo? ¿A mi papá? Mi papá no tiene ahorita para comprarme un carro y regalármelo. Si él tuviera, yo estoy seguro que él me lo regalaría. Así que ya le quedó ahí él. ¿Cierto? Pero mi Padre Celestial sí lo tiene, ¿sí? Y si no me lo ha dado en este momento, quizás porque en este momento no me conviene. Más adelante va a ser. Pero en el momento en que venga, bienvenido sea. ¿Cierto? Y así debemos ser nosotros, mis hermanos. Denle gracias a Dios por lo que tiene. Si usted está viviendo en arriendo en una casita pequeña y quiere otra, antes de maldecir esa casa que usted tiene, dele gracias a Dios porque está viviendo en un techo, porque de pronto no tiene que estar viviendo sin ningún techo, sin ningún abrigo. Por el contrario, dele gracias a Dios, y ¿qué haga? Pídale la que usted quiere, sea específico, dígale: Señor, quiero una casa de 5 habitaciones, de 3, de 2, cocina, 2 baños, lo que usted quiera, pídaselo, pero dele gracias a Dios por lo que ya tiene. Y dice la palabra también: así experimentarán la paz de Dios, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos agradecidos con lo que tenemos, pero también le pedimos lo que necesitamos, vamos a estar tranquilos, vamos a tener paz, no vamos a estar con la cabeza en 1000 cosas pensando: ¿qué será mañana? ¿Qué me irán a decir en la cita médica? ¿Cómo van a salir los exámenes? Mañana tengo que hablar con mi jefe, mañana tengo que hacer tal cosa. Lo que les dije, mañana me llega la cuotica del banco. ¿Qué debemos hacer? Hablar con Dios, ¿cierto? Y dice que esa paz de Dios supera todo lo que nosotros podemos entender. Para el mundo no es fácil entenderlo, ni siquiera para nosotros. A veces en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, estamos tan tranquilos porque hemos hablado con Dios, y es difícil de entender. Nosotros mismos no lo podemos entender, pero dice que la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Entonces, cuando estamos preocupados, ¿qué es lo primero que se nos daña? El corazón y la mente, ¿cierto? ¿Cuántos infartos, cuántos problemas cardíacos debido a preocupaciones se dan a diario en el mundo? Y si les digo la verdad, mis hermanos, la mayoría son por colesterol o por estrés, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer inmediatamente? De pronto, sacar todo ese colesterol malo no lo podemos hacer inmediatamente, pero sí podemos quitar esa preocupación que nos puede dañar nuestro corazón. Entonces, la palabra de Dios es tan hermosa que Él nos habla con pequeñas cosas, nos enseña mucho, con pequeños textos nos enseña mucho para nuestra vida. Y nuestra mente, ¿cuántos en depresión? ¿Cuántos en ansiedad? ¿Cuántos en problemas mentales que llegan hasta el borde de locuras, al borde de bipolaridades, al borde de que los espíritus malignos hacen una casita hermosa en su mente? Porque usted le dio cabida ¿con qué? Con esas preocupaciones, con esos problemas que usted no se los puso en manos a Dios. Entonces, yo les puedo decir algo, mis hermanos: si usted en este momento siente
que está ansioso y no puede estar tranquilo aquí donde está porque está pensando en otras cosas, estoy seguro que usted no ha puesto en oración sus problemas. Porque si usted los hubiera puesto de verdad, con un corazón humilde y pensando que Dios es poderoso y sabiéndolo, usted estaría tranquilo y tendría la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Así que depende de nosotros. Así como le decía yo a mi hermano, problema suyo, usted verá lo que quiere hacer. Él me dijo algo y molestando le decía, problema suyo. Así es, problema suyo, hermano. Si usted quiere estar ansioso, tranquilo, esté ansioso. Si usted quiere estar deprimido, tranquilo, esté deprimido. Pero si usted quiere salir de eso, ahí tiene la salida, póngalo en oración. Entonces, cuando oramos a Dios con un corazón humilde y siendo honestos y sin usar vanas repeticiones, sino abriendo nuestro corazón y exponiendo todo ante Dios, te sientas en la sala con Dios y Él te escucha. Te sientas en la sala de Dios y Él te escucha. Cuando abres tu corazón y no usas vanas repeticiones, la palabra de Dios dice que no usemos vanas repeticiones, porque se convierten en un rezo vacío y sin sentido, ¿sí? Porque muchas veces oramos sin pensar en qué estamos orando. Muchas veces pedimos a Dios porque es la costumbre, porque yo le pido por los alimentos y le pido a Dios todos los días por los alimentos, pero a veces ni pienso en lo que estoy diciendo. Simplemente se ha convertido en una grabación en mi cabeza que la repito cada vez que se sirve un plato a mi mesa. A veces le pedimos a Dios por la paz de nuestros corazones, pero estamos pensando en el problema. A veces le pedimos a Dios por nuestra salud, pero estamos pensando en que no tengo plata para el medicamento. A veces le pedimos a Dios por nuestra esposa, pero estamos pensando en la vecina. A veces le pedimos a Dios por nuestro esposo y estamos pensando en que ese tipo es lo peor. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios escucha esa oración? No, ¿cierto? Dios escucha una oración humilde cuando tú abres tu corazón y le dices lo que estás sintiendo de verdad, pero se lo dices con tus palabras. No te rebusques palabras. Oh, alabado Señor, bendito seas porque eres el Rey de Reyes. Eso es así y tú se lo puedes decir en adoración a Él, porque lo exaltamos porque Él es el Rey de Reyes. Pero si vas a pedirle algo a Dios, díselo con el corazón abierto. Y les aseguro que un corazón humillado y contrito, Dios nunca lo va a rechazar. Entonces, si tengo una enfermedad, ¿qué debo decirle? Papito Dios, Padre Celestial, mi Dios, tú sabes cuánto me duele, tú sabes cuánto he sufrido por esto, todos los días paso por lo mismo, pero tu voluntad es que yo sea sano, ¿cierto? Y por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Y Él derramó su sangre para que fuéramos salvos y sanos. Entonces, ahí está un gran secreto que la Biblia nos ha regalado y que el Señor nos ha dado para que nosotros tengamos una vida que completa, una vida plena, ¿cierto? ¿Y cuántos la quieren? Yo quiero esa vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar sinceramente, con humildad, ¿cierto? Y no voy a usar las palabras para mal. Les voy a pedir que a mí me gusta usar mucho la imaginación porque yo tengo entendido que la imaginación es un preludio de la fe, ¿cierto? El Señor dice que a cada uno le puso una medida de fe, pero Él siempre nos dio la posibilidad de imaginar y la imaginación va antes de la fe, porque lo que tú miras y visualizas y lo crees, se hará y eso es fe, ¿cierto? Entonces vamos a imaginarnos lo siguiente, vamos a imaginarnos aquí en este frío que está haciendo, que estamos en una pequeña cabaña, una cabañita de madera muy bonita y hay una chimenea y está encendida y enfrente a la chimenea hay dos sillas muy cómodas con unas cobijitas y hay un tapete súper abullonadito, muy bonito y está esa leña así y nos calienta un poquito. Y en las dos sillas están vacías, pero tú tienes una necesidad. Cuando tú vas y te sientas en esa silla y abres tu corazón y lo derramas, el que se sienta al lado es tu Padre, es tu Creador y Él te escucha y vas a estar en esa sala con Dios hablando de tú a tú. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el libro de Jeremías capítulo 29, 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
¿Cuántos quieren sentarse en la sala de Dios y estar frente a frente con Él y que Dios lo escuche? Qué bendición, ¿cierto? Si a veces nos cuesta tanto que otra persona no nos escuche, a veces decimos: ¿por qué mi pareja no escucha? ¿Por qué mi esposa, mi esposo no me escucha? Yo tengo tanto para decirle, tanto para aportar y no me escucha. Ahora imagínense que el mismo creador de todo te diga: yo te escucho. Si no te escuchan allá, yo sí te voy a escuchar. Qué bendición, ¿cierto? Entonces el Señor nos oirá. Y también dice el Salmo 34, versículo 15 lo siguiente: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, ¿al clamor de quién está atento el Señor? De los justos, ¿cierto? Entonces, si queremos escuchar a Dios, ¿qué debe haber en nuestra vida? Justicia. ¿Y la justicia de quién? La justicia de Dios, porque la justicia del hombre es engañosa. Lo que para mí es correcto, muchas veces para Dios no lo es, ¿cierto? Entonces nosotros como jueces les puedo decir que la mayoría de veces nos equivocamos. Como jueces somos muy buenos artistas, ¿cierto? Pero Dios es el juez justo y verdadero, que escudriña los corazones y sabe las intenciones antes de que las personas ya actúen. Entonces debemos buscar esa sabiduría, ser justos para que el Señor ponga sus oídos ahí y para que esté atento a nuestro clamor. Entonces, después de que el Señor nos escucha, su deseo es que se cumplan nuestras peticiones. Él no solo quiere escucharnos, porque Dios no es un Dios mudo, ni manco, ni que no puede hacer nada, ¿sí? Como a veces tenemos representaciones de dioses que no pueden ver, no pueden oír, no pueden hablar, no pueden moverse, y que si se caen se rompen y hasta ahí llegó el Dios, entre comillas y en letra minúscula, ¿cierto? Dios no es así. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios poderoso, Dios nos habla, Dios nos escucha. Dios obra en nuestro favor. Amén. Y el Señor te dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con nuestras oraciones? Dios las va a responder, pero las va a responder las oraciones de ¿quiénes? No de todos, sino de los que permanecen en Dios. ¿Qué es permanecer en Dios? Ser constantes. No es esa veleta que un día sí y otro día no. Permanecer es el que es constante, ¿cierto? Yo les digo una cosa: este telón permanece ahí, sí, ahí permanece. ¿Por qué? Siempre está ahí, ¿cierto? Pero las guitarras permanecen ahí, no, porque un día están aquí, otro día están afuera, otro día las tienen los líderes de alabanza, otro día la tienen guardada, otro día están en otro lugar. Entonces, ¿qué es permanecer? Estar todo el tiempo, y la palabra de Dios dice que debemos orar sin cesar. Es decir, que nuestra vida debe estar todo el tiempo amparada en Dios. En cada situación y en cada momento podemos estar orando sin necesidad de estar, yo ya lo he explicado varias veces, no necesitamos estar arrodillados todo el tiempo gritando, hablando fuerte, no. El Señor sabe que nuestra mente está puesta en Él y que estamos meditando en sus palabras, y eso es orar sin cesar. Y que cada vez que vayamos a dar un paso de fe, un paso de que tengamos que tomar una decisión, se lo consultemos al Espíritu Santo. Eso es orar sin cesar, y eso es permanecer en su palabra, y que sus palabras permanezcan en nosotros. Es decir, que esto se convierta en nuestro deleite, que la Biblia sea nuestro mayor gozo, que nosotros de verdad, antes que ver la novela, querramos ver las historias bíblicas. Antes que ir a buscar al horóscopo, a ver qué nos tiene para hoy, si yo soy Cáncer, si yo soy Géminis, si yo soy no sé qué, esos son mentiras del diablo que lo único que traen son ataduras a su vida. Porque realmente la mejor palabra profética que hay, y si usted quiere saber qué hay para su vida, vaya a la Biblia. Vaya en oración a Dios y ahí va a obtener respuestas, no por medio de brujos, no por medio de horóscopos, no por medio de cosas que han sido implementadas por Satanás para engañar a la humanidad y para que nos alejemos de la verdad que es la palabra de Dios. Amén. ¿A cuántos nos chuzó un poquito por acá? Porque de pronto en la revista, en el periódico, estamos siempre esperando las últimas páginas para ver ¿qué dice el horóscopo? Hoy será un gran día para ti,
hoy vas a recibir lo que has deseado, ¿cierto? A veces dice así, yo he visto a veces que, y no porque yo lo consulte, créanme que en mi corazón no hay nada de fe en eso, y mi fe está puesta en Dios. Sin embargo, he podido ver lo que dicen algunos, porque también me gusta enterarme de qué está haciendo el diablo para uno estar preparado y poder enseñar la palabra de Dios. Entonces, no crean eso, no crean lo que le dijo el santero, el que le dijo el brujo, lo que le dijo nada. Son mentiras de Satanás. La verdad de Dios está en la palabra. Amén. Entonces ya vimos, mis hermanos, que lo primero que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy es que en nuestras palabras está el poder de comunicarnos con Dios. Y vamos a ver que nuestras palabras también tienen el poder de comunicarnos y estar en contacto y en comunión con otras personas, no solo con Dios. Ese fue como el segundo don que Dios nos dio a través de nuestras palabras. Primero, comunicarnos con Él, y segundo, estar en contacto con otras personas. Entonces, de la misma forma en que se construye una relación con Dios, también se hace con los demás, por lo cual nuestras palabras tienen el poder de crear y destruir. En nuestra palabra hay gran poder, poder de crear. ¿Qué podemos crear? Podemos crear relaciones con otros, ¿cierto? Créanme que si cuando yo conocí a mi esposa no le hubiera hablado, seguramente hoy no sería mi esposa, ¿cierto? Seguramente si yo me hubiera quedado callado todo el tiempo y ella no hubiera dicho nada, pues hubiéramos estado los dos así, como en un momento incómodo, grillitos sonando por allá, y nos hubiéramos ido y hasta luego, ahí hubiera llegado, no hubiera una relación entre nosotros, ¿cierto? Así es con Dios. Si tú no hablas con Dios, si no lo escuchas, no vas a poder crear una relación con Él. Y tampoco vas a tener relación con las personas si no hablas, si no te expresas y si no escuchas a los demás. Podemos crear fortalezas y fortalecer a los demás, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos han escuchado una palabra de ánimo en un momento duro y se han sentido fortalecidos, reverdecidos? Cuando estamos pasando por ese momento difícil y alguien se acerca y te dice: tranquilo, que Dios está contigo y todo va a estar bien. Muchas veces a mí me ha pasado y eso me ha fortalecido y me ha dado aliento, ¿cierto? Entonces, podemos fortalecer a otros a través de la palabra. Podemos crear emociones que van a convertirse posiblemente en sentimientos, ¿cierto? Cuando yo le digo a una chica, haciendo la idea que yo no soy casado, y hoy le digo a una chica: estás muy hermosa hoy, ¿cierto? Incluso si le digo a mi esposa: estás muy hermosa hoy, quizá voy a crear una emoción, un sentimiento en ella de agrado, de felicidad, de apego hacia mí, ¿cierto? Entonces, a Dios también podemos hacerlo. A Dios le agrada que le digamos: Dios, cuán grande eres. Eres lo más bello, lo más hermoso que me ha pasado. Y vamos a decírselo: Señor, tú eres lo más bello que me ha pasado en la vida, porque sin ti nada soy. Dígaselo en sus palabras. Así es, ¿cierto? Podemos crear un imperio o un movimiento. ¿Por qué? Así de grande es el poder de las palabras. ¿Cuántos han escuchado un gran discurso político? Que hace un tiempo estaba muy de moda, en tiempos de elecciones siempre se ponen de moda. Y entonces escuchamos al político más hábil en la palabra y muchos creemos en ellos por el poder de la palabra, ¿cierto? Y creamos un movimiento donde hay muchos seguidores y hay muchas personas que pueden llevar a levantar grandes imperios o a destruir grandes naciones, ¿cierto? Entonces, ¿ven que la palabra tiene poder, mis hermanos? Muchos de los que están en lugares de gobierno, y la mayoría, han llegado por sus palabras, porque no han demostrado nada más que lo que han dicho, ¿cierto? Algunos harán, otros no harán, unos robarán, otros también, otros no. No vayan a pensar que todos roban, no es así. Yo no puedo juzgarlos porque yo no estaba en ese lugar y no puedo hablar de lo que no conozco. Pero, mis hermanos, han llegado por medio de ¿qué? De sus palabras, ¿cierto? Porque ¿cuántos son familiares del presidente? ¿Cuántos son familiares de un gobernador, de de los lugares de gobierno? Muy poquitos. Y ellos de pronto conocerán algo. Los demás es solo por lo que escuchamos.
porque no conocemos la verdad de ellos, no conocemos su historia, no sabemos qué están haciendo realmente por la nación, pero llegan a esos lugares por la palabra. Y también decíamos que tiene el poder de destruir, ¿cierto? Crea grandes imperios, pero también puede destruir. ¿Qué puede destruir las palabras? Puede destruir a una persona, la puede destruir emocionalmente. Cuando a tu hijo le dices que no sirve para nada, estás destruyendo emocionalmente. Y quizá ese niño, más que porque lo corrijas o más porque le digas que no debe hacer las cosas, una palabra como esta, no sirves para nada, puede dañarle en gran medida su futuro. Pero si lo corriges es porque lo amas, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice, si corriges al hijo es porque lo amas, y el que no corrige a su hijo es porque lo aborrece. Y ahorita lo vamos a leer. Entonces podemos destruir a una persona emocionalmente con nuestras palabras. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, porque nosotros somos creación de Dios y fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Y nosotros qué estamos haciendo al dañar a alguien con nuestras palabras? Destruir la imagen y semejanza de Dios y la creación de Dios. Por lo cual, si tú estás acostumbrado a ser áspero en tus palabras, con tus empleados, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus subordinados en el ambiente que sea, o incluso con tus superiores y tus jefes y líderes, mucho cuidado, porque estás destruyendo la creación de Dios, ¿sí? Entonces vamos a tener cuidado con eso. Podemos destruir una relación, así como destruimos a una persona emocionalmente, posiblemente se destruye la relación por consecuencia de lo mismo. Y podemos destruir la reputación de los demás, ¿cierto? ¿A cuántos nos encanta? Y yo me pongo aquí de pie y les digo, a mí a veces me gusta hablar y le tengo que pedir perdón a Dios porque hay cosas que no me gustan de los gobiernos y yo a veces suelto mis palabras. ¿Y cuántos lo hacemos? ¿Cuántos decimos, pero cómo van a hacer eso? ¿Por qué pusieron a esta persona ahí? Y hablamos con otros. ¿Y qué estamos haciendo? Dañando la reputación de ellos. ¿Y qué estamos haciendo realmente con eso? Ganarnos maldiciones para nosotros, porque nosotros no fuimos llamados a maldecir a otros, fuimos llamados a bendecir, ¿cierto? Nosotros debemos ser bendición. Entonces, ¿cuántos entendemos que la palabra que sale de nuestra boca es poderosa? ¿Cierto? ¿Y de dónde provienen nuestras palabras? Inicialmente, muy bien, dijeron del corazón. Inicialmente nuestras palabras salen a través de nuestra lengua, ¿cierto? Tiene que haber un movimiento, tiene que haber una gesticulación, un aire que salga de nuestro cuerpo para que hayan palabras, y se generan a través de nuestra lengua. Pero dice la palabra de Dios lo siguiente: el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, cuando nosotros hablamos constantemente lo malo, ¿de dónde proviene esa maldad? De nuestro corazón, ¿cierto? ¿Cuántos conocen personas que todo el tiempo están maldiciendo? Y no me refiero a que todo el tiempo estén diciendo groserías. Sí hay personas así, yo conozco, que dicen 2 palabras y 3 groserías. Yo las conozco. De una vez sabemos que su corazón es grosero, ¿cierto? Y que en su corazón hay ira, en su corazón hay resentimiento y muchas cosas. Pero hay personas que todo el tiempo están maldiciendo de otra forma. Maldecir es decir lo malo, no necesariamente una grosería, es decir lo malo. Tenemos personas que todo el tiempo y toda conversación con esa persona es una tristeza. Toda conversación con esa persona es un sufrimiento. Toda conversación con esa persona es una pena, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nos dicen, uy, yo soy tan extrovertido, yo soy tan feliz, yo soy una persona súper alegre y los ve uno bailando y todo, pero cada vez que habla con ellos están hablando de los problemas, están hablando de la familia, están hablando mal de la familia, están hablando mal del país, están hablando mal de todo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en su corazón? Esa maldad que está hablando, ¿cierto? Y por el contrario, encontramos personas que siempre nos dan ánimo. Pueden estar pasando por la peor, pero siempre nos levantan el ánimo y nos alegran el día. Entonces, ¿qué hay en el corazón de esa persona? Abundancia de paz, abundancia de felicidad, de gozo, de alegría. ¿Y para qué nos sirve esto, mis hermanos? Para examinarnos. Recordemos que la palabra de Dios
es espada de doble filo que corta lo más profundo de nosotros y nos examina hasta en nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve? Si yo estoy lleno de maldad en mi corazón, ¿qué debo hacer? Pedirle a Dios, hablar con Dios, llenarme de palabra. Para que saque todo eso malo que haya, tengo que llenarlo de algo bueno, ¿sí? Porque si no me va a quedar un corazón vacío. Si yo pienso que sacando lo malo voy a estar bien, créame que se va a volver a llenar de cosas malas. Tengo que llenarlo de palabra de Dios. Si yo soy una persona iracunda y mi corazón está lleno de ira, tengo que llenarme de la palabra de Dios para que la palabra saque toda esa ira que hay ahí y se llene el vaso de bendiciones. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Amar esta palabra como el mejor alimento, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes sean sinceros, porque aquí está el Espíritu de Dios. Y si usted le dice a Dios que usted va a amar esta palabra y que usted la va a atesorar, es porque lo va a hacer, porque usted no está hablando con hombres. Usted a mí me puede engañar, créame. Hemos hablado mucho de los santos acá, ¿cierto? Y yo, como San Daniel, puedo decirles a ustedes que voy a leer la palabra cada día más esforzado, pero yo los puedo engañar. Quizá mañana ya no esté leyendo, quizá mañana me dé pereza y prefiera ver Facebook, prefiera ver Instagram, ¿cierto? Pero a Dios no lo puedo engañar. Y el Señor está aquí con nosotros, y el Espíritu Santo de Dios está junto a cada uno de nosotros y está morando en nuestro corazón. Así que si tú le prometes hoy que vas a amar su palabra, que vas a orar constantemente y que te vas a acercar a Él, no le estás prometiendo a hombres, le estás prometiendo a tu Creador y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a ahondar un poco más en la palabra y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Cuántos quieren ser perfectos ante los ojos de Dios? Amén. ¿Qué debemos hacer? Controlar la lengua, ¿cierto? Un día el pastor nos contaba una historia de cuando él se casó, y perdóneme que yo ponga este ejemplo nuevamente, pero él decía que él era una persona muy celosa, ¿sí? Mi padre, que es el pastor de aquí de la congregación, era una persona muy celosa. Y cuando se casó, pues imagínense, en un matrimonio a la novia todos la abrazan, ¿sí? Todos la saludan, que el pico, que bueno, la foto, todo lo demás. Y era en extremo celoso, una persona como hoy en día los llaman tóxicos, ¿cierto? La tóxica y el tóxico. Entonces a ese nivel era. ¿Y qué dijo mi papá que le tocó hacer ese día? Le pidió a Dios y que literalmente le tocó morderse la lengua, que le doliera la lengua para él no poder pronunciar nada y aguantarse las ganas de maldecir o de ir a pensar lo que no era. Entonces dice la Biblia que si controlamos la lengua seremos perfectos, ¿cierto? Qué cosa tan difícil, porque créanme que muchos vamos a salir de aquí a hablar de nuestro hermano, de nuestro vecino, ¿cierto? Es difícil, créanme que no es fácil, porque si no estaríamos llenos de perfectos. Si esto fuera fácil, estaríamos llenos de perfectos. Pero Dios es sabio y Él conoce que nuestras intenciones, y Él sabe que a veces la carne nos gana y le gana el espíritu. Entonces, ¿qué nos dejó para fortalecernos? Su palabra. Vamos a volver a este hermoso libro. Amén. Y vamos a ir a el libro de Santiago nuevamente, ahí mismo en el capítulo 3, los versículos 6 al 12. Aquí nos vamos a sumergir un poco más en esto que acabamos de ver. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. ¿Recuerdan que lo estábamos hablando? Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso pueden brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas
o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Entonces, qué importante refrenar nuestra lengua, ¿cierto? Si quiere, póngase unos brackets y cada vez que quiera lance la lengua contra los brackets y verá que no va a poder hablar. Se va a cortar y no va a poder. Haga algo, pero refrene su lengua, de verdad. Porque en la lengua dice que el mismo infierno la enciende. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos dejamos incendiar la lengua por el infierno y hablamos de Raimundo y todo el mundo y condenamos a todos y maldecimos a todos y al momentico estamos alabando a Dios. Bendito sea Dios, y cantamos alabanzas a su nombre, ¿cierto? Y venimos aquí a la iglesia y somos los 10,000 santos. Santo es el Señor, 3 veces santo, como nos enseñaba el pastor, ¿cierto? Y se lo decimos a Dios, y al ratico que estamos diciendo, maldito ese tal. Entonces, ¿qué es? Agua dulce y agua salada. ¿Y una fuente puede brotar agua dulce y agua salada? No, señores, no se puede. Si se pone así, se va a contaminar y va a ser salada. Es decir, que sus alabanzas se van a contaminar y se van a perder porque se van a contaminar de maldición. Cuando usted junta agua dulce y agua salada, ¿qué obtiene? Agua salada, un poquito menos salada, pero sigue siendo agua salada, ¿cierto? Usted no va a tener agua dulce ahí. Es decir, que si usted bendice, pero luego maldice a su hermano, está maldiciendo la creación de Dios hecha imagen y semejanza de Él. Por lo cual, esas bendiciones que usted lanzó se van a contaminar y se van a perder. De nada nos va a servir. Entonces, a mordernos la lengua. Así debería llamarse este mensaje, a mordernos la lengua. Entonces, mis hermanos, en nuestra lengua está el poder de bendecir y de maldecir, ¿cierto? Y hay que tener algo muy, muy, muy en cuenta, que con la maldición viene un gran poder, pero maligno. Un gran poder que viene de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas. Y es el poder de engañar. El engaño viene a través de nuestras lenguas. Entonces, vamos a estudiar un poco acerca de esto. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a Génesis capítulo 3. Y dice lo siguiente, los primeros versículos. La serpiente era más astuta de todos los animales, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y presten atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. En Génesis, aquí no va a estar en pantalla, pero ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. El Señor Dios les había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles que había en el huerto, a excepción de uno, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? ¿Y cómo vino Satanás y le dijo a Eva? ¿Es verdad que el Señor les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Cambió una palabra o 2 palabras, ¿cierto? Él le dijo: no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás le dijo: ¿verdad que no pueden comer de ningún árbol? Y ahí ya empezó a jugar con la mente de Eva. Y dice la palabra que era el más astuto, ¿cierto? Él es muy inteligente, y créanme que él es más inteligente que casi todos los que estamos aquí, y es más inteligente que todos, pero lo que no tiene es la sabiduría de Dios, que nosotros sí la poseemos. Podemos ser supremamente inteligentes, pero si no tenemos sabiduría de Dios, de nada nos sirve y nos vamos a dejar engañar. Entonces vemos que desde el principio Satanás ya estaba usando el engaño. ¿Y cómo lo usó? A través de las palabras. Qué gran poder que tiene aquí, ¿no? ¿Qué logró con eso? Que la humanidad fuera desterrada del paraíso, ¿cierto? Del huerto donde estábamos. Logró que fuera desterrada. Pequeña cosa, ¿cierto? De ninguna manera. De igual manera, los que han escuchado esta historia, la han leído y la han estudiado, pueden saber que Jacob engañó a su padre Isaac. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 27. Ahí nos cuenta la historia que Jacob no era el primogénito, no era el primer hijo, ¿sí? No era el hijo primero. Él tenía un hermano que había nacido antes que él, por unos segunditos, unos pocos segundos, nació antes que él. Y tenía una bendición especial por ser el primogénito, su hermano. Pero Jacob quería esa bendición, ¿cierto? Y la mamá de Jacob quería esa bendición para él.
Entonces, entre muchas cosas que pasaron, cuando el padre de Jacob se envejeció, perdió la vista, quedó cieguito, pensó que de pronto ya era el tiempo de que iba a morir y llamó a su familia para bendecir a su hijo Esaú. Llamó a Esaú, al hijo mayor, para bendecirlo y otorgarle la bendición. Le puso una tarea, le dijo que fuera, hiciera una casa, que cazara un animal, le hiciera un guisado y se lo llevara para él bendecirlo. Mientras su hermano hacía esto, Jacob y su madre se encargaron de planear un engaño, ¿cierto? Y lo ejecutaron. Lo importante que queremos rescatar en este momento de este pasaje es lo siguiente. Así como Isaac, el padre de Jacob, tenía una bendición para compartirla, nosotros como iglesia de Dios tenemos una gran bendición que debemos compartirla al mundo y debemos llevarla a los demás. Cada uno de los que está aquí es iglesia de Dios porque ha creído en Jesucristo y sabe que Él es su Rey y su Salvador y se ha convertido en hijo de Dios. Eso somos la iglesia. Recuerden que no es este templo, no son estos ladrillos y esa puerta. Somos nosotros la iglesia. Y como iglesia tenemos esa bendición para compartir. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia hoy en día? La iglesia se ha envejecido y ha perdido la visión. Se ha cegado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como iglesia hemos dejado de ver a Cristo nuestro Redentor, quien es la luz para nosotros. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos como en ese momento estaba Isaac, ciegos. Como iglesia, ciegos. Entonces nos vamos a comparar en este momento con ese pasaje. Primer paso, estamos ciegos, ¿cierto? Porque hemos perdido la luz de Cristo en muchos casos. No todos, pero en muchos casos hemos dejado nuestra mirada que se pierda del Señor Jesucristo. Segundo, para que haya un engaño real, se debe preparar lo que le gusta al objetivo del engaño. Isaac le gustaba el cocido de chivo, de cabra, del animal que dice la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el engañador? Fue y preparó uno también, ¿cierto? Se fue, cogió otro animal, lo sacrificó y le preparó. ¿Y qué ha hecho el enemigo con nosotros, el engañador de nuestras almas? Nos ha dado lo que nos gusta, ¿cierto? Nos ha dado como iglesia en muchas ocasiones un evangelio que se ha salido de lo que dice la palabra de Dios. Nos ha dado muchas veces a falsas interpretaciones y a pensar que lo que yo creo es lo más importante antes que lo que está escrito ahí. Como yo creo que esto es bueno, no importa, yo lo hago sin importar que la palabra de Dios se oponga. Entonces Él nos ha dado lo que nos gusta, ¿cierto? A nosotros nos gusta el caldo de lengua, entonces la iglesia está llena de chismosos, ¿cierto? Y así somos, lo digo, mis hermanos, lo digo porque así me ha pasado a mí, porque yo también he caído en estos pecados. No es porque yo sea el perfecto que he refrenado mi lengua en totalidad. Si lo digo es porque sé que pasa y nos pasa a nosotros como iglesia de Dios. Tercer punto, en esta historia nos dice que Jacob se vistió con pieles para parecerse a su hermano, ¿cierto? Se puso pieles de animales para ser velludo como su hermano. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Se viste como algo que no es. Él se viste como un ángel de luz cuando él no es un ángel de luz, ¿cierto? El diablo se disfraza para engañarnos. Entonces muchas veces viene esa personita tan hermosa que parece un angelito, que nos rompe un vaso, a decirnos que por qué no dejamos de ir a la iglesia para más bien ir a hacer una obra social, para más bien ir a jugar fútbol, para más bien ir a hacer un deporte que es bien para nuestra salud. Y con cosas tan sutiles y tan pequeñas como esto, el diablo se viste de ángel de luz y nos engaña, ¿cierto? Se viste de lo que no es para que nosotros seamos engañados. Y después de que todo esto está dado, de que el objetivo está envejecido y cegado, de que se ha preparado lo que le gusta y de que el enemigo se ha vestido de lo que no es, ¿qué hace? Se roba la bendición, ¿cierto? Para nosotros es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando nuestros ojos están cerrados, están vendados y no vemos la luz de Cristo, que es su palabra, el diablo viene, se viste de ángel de luz y nos roba la bendición. Por eso muchos andamos en ruina, por eso muchos andamos enfermos, por eso muchos andamos en contiendas, en peleas, en iras, en disensiones y en todo lo que no es bueno. Porque hemos perdido la mirada en nuestro Señor Jesucristo y el enemigo se ha aprovechado de eso y nos ha engañado. Amén.
¿Cuántos se sienten ofendidos por esto? Yo creo que ninguno podría sentirse ofendido porque realmente esto es palabra de Dios y es útil para que nuestra vida cambie, ¿cierto? Amén. Bueno, todavía nos queda tema. ¿Paramos o seguimos, como dice el cantante? Entonces, mis hermanos, el diablo lo ha logrado en gran medida, ¿cierto? Y la iglesia en muchas ocasiones, y nosotros como parte de ella, hemos caído en su engaño y hemos sido vendados con los dardos de él. ¿Cuáles son los dardos más útiles que usa el enemigo? Las redes sociales, los videitos. Y les voy a decir una cosa, hace poco leí un artículo que decía que grandes empresarios y grandes personalidades del mundo en el ámbito empresarial y algunos científicos habían llegado a la conclusión de que TikTok, que muchos lo conocen hoy en día, otros no, es el crack cocaine del día de hoy, es decir, la cocaína crack, ¿sí? Que es una droga tan poderosa y tan fuerte y tan terrible que destruye lo que toca, ¿cierto? Muchos sabemos que los drogadictos están pasando por una situación terrible y para ellos es supremamente difícil salir de ahí, ¿cierto? Una persona que tiene adicción a las drogas es muy difícil, pero cuando llega al punto de consumir crack, es humanamente imposible salir de ahí. Cuando ya están en ese punto, para ellos es imposible humanamente salir de ahí. Para Dios es posible, pero humanamente es muy difícil. Y dicen estos expertos que el TikTok se ha convertido en esto hoy en día. ¿Por qué? Porque genera el mismo efecto que genera esa droga. Usted mira un video y eso le produce una liberación de hormonas que le dan satisfacción a su cerebro, pero inmediatamente pasa y usted necesita ver otro. Así como con la droga, esas personas se inyectan droga, consumen droga y en el mismo momento sienten una euforia total, una satisfacción, pero a los pocos momentos se les pasa y ya necesitan otra dosis. Entonces eso se ha convertido muchas veces en las redes sociales para nosotros, ¿sí? Pasa un video y ¿qué pasa? Quiero ver el otro, lo paso y quiero ver el siguiente y puede durar 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7, 8, hasta 10 horas al día. Porque ahí está la droguita. Y esos son los dardos que Satanás usa directico a nuestros ojos. Tome, ahí está su Facebook y ya quedó tuerto. ¿Por qué? Porque ya no va a tener sino un ojo para ver la palabra de Dios. Ya perdió medio día viendo cosas que no son, ¿cierto? Y después, ¿qué va a usar? Tome la novela en el otro ojo y ya perdió otro poquito y ya está más que medio ciego. Y cada día le va lanzando dardos. Lo que a usted más le gusta y le quita el tiempo para Dios se convierten en dardos de Satanás para cegarlo, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner gafas para que no nos caigan esos dardos en los ojos, y esas gafas son la lectura de la palabra de Dios. Y hoy en día les voy a tocar un tema que es un poco sensible para muchos, pero que está escrito en la palabra de Dios y es necesario que nosotros lo entendamos. Los medios de comunicación masivo y la educación, como se ha transformado, ha cambiado nuestro pensamiento y nuestra cultura, ¿sí? Muchas veces creemos que lo que está pasando hoy en día es porque el mundo se cansó de cómo estábamos de terribles, y no es así. Esto ha sido un trabajo de muchos años a través de la educación, cómo ha cambiado la educación desde la primaria hasta las universidades y de cómo ha cambiado los medios de comunicación. Por eso todos los días vemos noticias que van encaminadas a que todos creamos algo, ¿cierto? Algo está pasando en el mundo y por todos los medios lo vemos. Y cuando ya se lo creyó todo el mundo, entonces pasamos a otro tema y es lo único que hay en todo el mundo, ¿cierto? Por todo el mundo hay lo mismo en noticias. Y cuando ya la gente lo cree, pasamos al siguiente tema. Asimismo, en los colegios, y aquí yo sé que hay muchos educadores y que Dios los ha puesto como pilares y como piedras para que los niños crezcan sanos y para que la palabra de Dios sea puesta en sus corazones. A todos los que son maestros, sean educadores en colegios, sean profesores de universidad, sean maestros de la palabra de Dios, Dios les puso la misión de guiar a quienes están enseñando para que la palabra de Dios permanezca en sus corazones. Pero el mundo quiere lo contrario y Satanás ha venido trabajando en ello. Entonces, ¿qué ha hecho? Desde pequeñitos ya nos dan educación sexual orientada hacia cosas que no son
la verdad de Dios. Entonces, ya que nos quitaron la ética, los valores que teníamos como principios que estaban basados en la palabra de Dios, ya nos los quitaron de los pensum. Ya entonces es en muchos casos prohibido hablar de la palabra de Dios en las instituciones educativas, y eso va a llegar al punto en que en Colombia y en todo el mundo se va a masificar totalmente, y los que son profes aquí, educadores, lo saben, y va a llegar el momento en que para usted va a ser un problema y hasta la cárcel se puede ir si usted le enseña a un niño a que no debe decir mentiras, a que no debe matar, a que no debe hacer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque usted se lo puede decir, pero si usted le dice que Dios manda eso, se va a meter en un problema, ¿cierto? Pero el Señor es bueno y Él sabe hasta dónde nos va a llevar, y antes de que todo se ponga terrible, Él va a venir por su iglesia y nos va a llevar. Esa es nuestra esperanza bendita. Entonces, mis hermanos, hoy en día nos parece correcto asesinar a un inocente con la justificación de que alguien se arrepintió de una decisión o que sufrió de un abuso y tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, sin tener en cuenta que lo que lleva adentro es otra vida, ¿cierto? Un tema súper polémico hoy en día, pero polémico ¿por qué? Porque hemos perdido la mirada en Dios, la mirada de Jesucristo. Dios es claro y Dios no nos permite asesinar ni matar a nadie, y la palabra de Dios dice que nuestro embrión vieron sus ojos, es decir, que desde antes de nacer ya habíamos visto a Dios, ¿cierto? O sea que Dios no nos desechó antes de que naciéramos, porque nosotros desechamos un ser vivo, un ser humano, una creación de Dios que está dentro de nosotros. Lo digo para las mujeres, ¿sí? Porque pues en mi caso obviamente no se podría dar. Entonces, ¿por qué es polémico? Porque hemos perdido la mirada de la palabra de Dios. Si estuviéramos centrados en la palabra de Dios, para nada sería polémico. Créanme que hace 30 años esto no era polémica, porque todo el mundo sabía que abortar era un pecado y era malo delante de los ojos de Dios. Pero como hoy se nos ha transformado la cultura y la mentalidad a través de medios de comunicación y a través de la educación moderna, nos parece que es terrible, porque ¿qué puede pensar la mamita? ¿Cierto? Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 25 al 26. Dice la palabra de Dios: Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua, y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Es decir, que Dios ama que las mujeres den a luz, que las mujeres tengan su embarazo completo. Dios está bendiciendo a su pueblo a través de esta palabra, y parte de esa gran bendición que le dio es decirle eso: no habrá una mujer que pierda su embarazo, ¿cierto? Si el Señor quisiera que las mujeres tomaran la decisión de abortar, diría: podrás decidir si quieres o no quieres tener tu hijo, pero nunca dice eso, y por el contrario, el Señor siempre quiere que nosotros seamos bendecidos con esa gran bendición, ¿cierto? Y en el momento en que el Señor, se lo he puesto de corazón, les digo: si el Señor a mí me regala hijos, qué gran bendición. Si no, qué gran bendición también. Pero yo no voy a tomar la decisión de matar a un niño, ni mi esposa va a tomar la decisión de matar a un niño porque a mí me parece que fue el momento inadecuado o porque fue un error para mí. Y si ha sido por un abuso o si ha sido por una calamidad que haya pasado, créame que el Señor va a usar a esa criatura para bendición suya. Pero usted no caiga en el pecado de asesinar a un hijo de Dios, a una creación de Dios también. Y hoy en día también nos parece correcto que dos hombres tengan relaciones y puedan adoptar a un niño. Y lo mismo sucede con dos mujeres. Por eso les dije que iba a ser un poquito fuerte este tema. Pero nos parece correcto, ¿por qué? Porque hemos perdido la mirada de la luz de Cristo. Como les digo, hace 30 años no había duda de esto. Por eso decían habitualmente: las personas están en el closet, porque generalmente estaba extendido el conocimiento de que era un pecado y que no estaba bien tener estas prácticas, ¿cierto? Prácticas homosexuales. Pero hoy en día, a través de la educación y los medios de comunicación, este concepto ya
dejó de ser válido para muchos y estamos perdiendo la luz de Cristo porque nos estamos dejando cegar. Y vamos a leer algo para que no queden dudas de esto, mis hermanos. Dios se opone totalmente a la homosexualidad. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Miren lo que dice: habrá duda para los que dicen, incluso cristianos entre comillas, que dicen que debemos tener, no sé, ¿cómo dicen? Que la palabra se presta para interpretaciones y que no es bastante clara en este tema. Miren lo que dice la palabra de Dios: no practiques la homosexualidad. Al tener relaciones con un hombre como si fuera una mujer es un pecado detestable. No solo es un pecado, es detestable. Y seguramente les digo, posiblemente aquí no haya ninguna persona que practique homosexualidad ni tenga en su mente hacerlo, pero sí nos han cambiado la mentalidad y sí han hecho que nosotros a veces dudemos si está bien o está mal, y pensamos que el que lo hace pues igual tiene su forma de agradar a Dios, ¿cierto? Sin embargo, les voy a decir algo: Dios sigue amando al homosexual y nosotros debemos amarlo, porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y creemos en su palabra, y Él nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que si un día se sienta aquí una persona que es homosexual o tiene prácticas homosexuales, de la misma manera en que yo amo a mi hermano, en que yo saludo y abrazo al otro, debo hacerlo con esa persona y con amor, no con hipocresía, porque es una creación de Dios. Dios lo ama y Dios quiere que salga de ahí y que se salve, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a querer? Si un día conoces a una persona o ya lo conoces, ámalo. Y con amor, dice la palabra que el que ama, corrige y enseña lo que es verdad, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios también en el libro de Romanos, capítulo 1, vamos a ponerlo en pantalla, versículos 26 y 27, como para que no nos queden dudas. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Entonces, no fueron solo los hombres, ¿no? También lesbianas, como se conocen hoy en día. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí mismo el castigo que merecía. La palabra de Dios es perfecta. ¿De dónde provienen tantas enfermedades hoy en día? Enfermedades de transmisión sexual, ETS que llaman. ¿De dónde provienen tantas enfermedades que ya incluso se transmiten sin necesidad de realizar estos actos? Dice la palabra que como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esto quiere decir que se enfermaron y se enfermaron gravemente porque es un pecado detestable para Dios. Entonces usted no tiene forma de decir que es aceptable ante los ojos de Dios y que debemos, como los tiempos han cambiado y la cultura ha cambiado, debemos considerarlo como algo bueno. De ninguna manera, mi hermano, opóngase totalmente. Y si un día el gobierno le dice que usted tiene que enseñar eso, opóngase que Dios va a estar delante de usted y lo va a proteger de cualquier cosa, porque la palabra de Dios es más poderosa. Amén. Y seguimos, mis hermanos, ya casi vamos a terminar. Vamos a ir a Proverbios. Hay otro pasaje, creo que también lo tenemos en pantalla, 1 Corintios 6:9. Dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. ¿Cierto? ¿Qué está diciendo ahí? Lo mismo que ya hablamos, pero le suma una cantidad más de pecados que son abominación para Dios. No hay duda de lo que hablamos. Y dice la palabra de Dios también en Proverbios 13:24: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Entonces, ¿por qué hoy en día nos dicen que si corregimos a los hijos se van a traumar y más adelante van a tener rabia e ira contra nosotros? La palabra de Dios es clara y dice: el que no corrige a su hijo lo aborrece. ¿Y por qué vemos hoy en día tantos niños rebeldes que, mejor dicho, le
hacen la pataleta que sea el papá y hacen lo que sea y logran lo que quieren porque sus padres no los han corregido. Y también en otro pasaje la palabra dice que instruye al niño en su camino y más adelante no tendrás problemas, ¿cierto? ¿Cuántos adolescentes problemáticos? ¿Cuántos niños rebeldes y caprichosos y berrinchudos? ¿Por qué? Porque perdimos la luz de Cristo en nuestros ojos, la palabra de Dios que nos dice que corrijamos a nuestros hijos para más adelante no pasar vergüenzas, y porque si los amamos, los vamos a corregir, ¿cierto? Y yo no tengo hijos, pero a mí me corrigieron, y gracias a Dios, por esa corrección que me dieron, no sufrí más en mi vida y no he sufrido más, porque sí, se habrán equivocado en muchas cosas mis padres, pero en lo principal lo hicieron correcto y me enseñaron la palabra de Dios y me corrigieron cuando estaba desviándome del camino. Entonces, gracias a eso y gracias a que Dios puso eso en sus corazones, hoy en día mis hermanos y yo podemos decir: pecamos, sí, nos equivocamos, sí, ofendemos a personas y a Dios, lo hacemos muy seguido, pero el Señor está con nosotros y bendito sea Él por eso. Entonces, ¿nos está hablando Dios o no? Amén, ¿cierto? De este modo y de esta manera nos hemos dejado que los demás sean quien nos eduque y quien nos instruya. ¿Quién? El colegio. ¿Por qué? Porque yo ya prefiero que lo eduquen allá y que el problemita sea del colegio, que es mi responsabilidad como padre educar a mi hijo, ¿cierto? ¿Para qué me voy a enchicharronar yo con eso si allá lo pueden tener una jornada o 2 jornadas y le van a enseñar? ¿Qué es esto? Despreciar la palabra de Dios, ¿cierto? Y cada día más encontramos que los principios de Dios y su palabra son ridiculizados y menospreciados en el mundo. Entonces, usted a dónde va, usted se siente a veces ridiculizado y menospreciado por decir si Dios permite y si Dios quiere. A veces la gente dice: ¿cuál que si Dios quiere? Si yo lo hago, si yo soy berraquito, machito como su papá, dicen algunos. ¿Cierto? Y a veces nos sentimos ridiculizados, o a veces nosotros decimos: gracias a Dios que me sanó. O a veces vamos a una cita médica y el médico nos dice: yo lo voy a curar, ¿cierto? Y nosotros le decimos: si Dios lo usa a usted, vamos a ser curados, Dios es el que tiene el poder de sanarnos. Y ya el médico nos ridiculiza, ¿cierto? En muchos casos. Y en todos los ambientes en que estamos, se ha ridiculizado la palabra de Dios y se le ha perdido importancia, se ha menospreciado, ¿cierto, mis hermanos? Y quiero que ustedes hagan una tareita, quiero dejarles una pequeña tarea para que ustedes en su tiempo libre busquen algo que se llama en internet transnacionales de la fe. Esto es para complementar el mensaje. Y esto es un estudio del cual se encargó de patrocinar la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que es una universidad supremamente prestigiosa y de gran alcance mundial, y se hizo en común acuerdo y en apoyo de más o menos 16 a 18 medios de comunicación masivos en toda América Latina. Y entre esos medios se encuentra uno muy grande, y si no es el más grande conocido aquí en el país, en Colombia, que empieza por T y termina por EMPO, para no decirles el nombre completo, ¿cierto? Es un diario, es un periódico que es como el más extendido a nivel nacional. Participó de esta investigación. ¿Y de qué se encarga esta investigación específicamente? Con dineros de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Es una investigación que pretende desvirtuar y desmentir la iglesia cristiana evangélica en Latinoamérica. La iglesia cristiana que se ha opuesto a la creciente identidad de género, educación de género y todo lo que tenga que ver con género como lo conocen hoy en día, y que se ha opuesto a que se extienda el aborto y a que todo esto que va en contra de Dios sea implantado en las naciones. Entonces, todos estos medios de comunicación se unieron para hacer una investigación y según su conclusión, la iglesia se ha metido totalmente en la sociedad para ser agresivos, violentos y llevar hasta prácticas fuertes contra las personas con tal de lavarles el cerebro y cambiarle la mentalidad, ¿cierto? Ustedes lo pueden buscar, transnacionales de la fe, léanlo y se van a dar cuenta por qué la mentalidad ha cambiado tanto,
porque los medios de comunicación están implicados ahí. Entonces, para que vayamos concluyendo, Lucas capítulo 18, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él de día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas de fe encontrará en la tierra? ¿Qué está pasando con la fe hoy en día? Ha menguado. Muchos han perdido su fe, la fe de sus padres. Muchos ya no consideran que Jesucristo es su Salvador. Su Salvador son muchas otras cosas, son el dinero, son los políticos, son muchas otras cosas, pero no la fe en Cristo, el creer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Rey. ¿Y qué pasa cuando eso suceda? Ahí dice: pero cuando el Hijo del Hombre regrese. Es decir, que ¿qué se está acercando, mis hermanos? La venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo por su iglesia, para salvarnos de todas las aflicciones que van a venir en esta tierra. Y les aseguro que esto que estamos viviendo es el principio de la transformación que va a tener el mundo y de un gran dolor que va a venir sobre todas las personas que no se acojan al amor del Padre. Cuando el Señor regrese, los que se queden y no hayan sido llevados con Él pasarán por las duras y las maduras, y dice la palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque será tan terrible lo que se va a vivir que las personas buscarán morirse y no hallarán la muerte. Así de terrible va a ser. Entonces hay una advertencia especial, mis hermanos. El enemigo nos quiere engañar. ¿Y cómo podemos no ser engañados? Permaneciendo y estando firmes en Cristo, nuestro Redentor, a través de su palabra y la oración constante con Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Orar, leer la palabra, y yo quiero que hagamos algo especial hoy y vamos a declarar estas palabras de bendición y no de maldición. Todo lo que les voy a decir está en la palabra de Dios, y quiero que todos se pongan en pie los que puedan y vamos a hacer esta confesión para concluir. Diga conmigo: nunca más confesaré que no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Nunca más confesaré enfermedad, porque por sus llagas fui curado. Nunca más confesaré ansiedad y frustraciones, porque estoy echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Y confieso que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén, mis hermanos. Dele gloria a Dios por esas palabras de Él. El cielo